Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes. Y si no nos conocemos, pues mi nombre es Yeraida, estamos haciendo vida iglesia junto con mi familia aquí en la ciudad de Valencia, donde también tienen su casa. Tanto el mundo como la iglesia ha vivido tiempos de cambios, de incertidumbres, y como en ocasiones se nos ha roto esa rutina que nos daba sensación de estabilidad y seguridad. Y recuerdo que yo viví la primera temporada de esta situación pandemia que hemos estado en los últimos años fuera de mi casa, justo cuando se instauró todo el bloqueo y se cerraron los países y las fronteras. Yo estaba fuera de mi país y me rompió el esquema que tenía para ese año. Recuerdo que el miércoles, cuando se anunció que se iba a hacer el cierre de fronteras el próximo viernes, para mí fue como una bola de desastre que fue uno atrás de otro, y mis nervios se colapsaron y estaba en Estados Unidos y mi vuelo de vuelta estaba programado para el próximo lunes, pero el cierre estaba el viernes. Así que se desató un caos en mí en esos días tratando de gestionar mi vuelta a casa antes de que se hiciera el cierre. Y recuerdo que ya el viernes, como última esfuerzo, última esperanza, estaba corriendo para todos lados, corrí a la compañía por última vez, fui al aeropuerto, llamé, reclamé, me desesperé. Y cuando ya la noche estaba como ahora, ya esperando que llegara el día sábado, mentalizándome para dejar todo a un lado, confiando en Dios y estar en paz y en gozo en ese día. No podía dejar de pensar en algo que me había atormentado durante estos últimos 2 días. Y era que si yo estuviera en casa, no habría tenido tanto problema. Habría sabido dónde ir, habría sabido qué hacer, habría sabido dónde tenía que estar. Y eso me sucedía, para mí, todo lo que me estaba pasando, complicando además la vida, era porque no estaba en mi casa. Esto lo habría podido controlar de una manera distinta en mi casa. Y me acordé de Garfield, no sé si lo conocen, el gato naranja que come espaguetis, que él decía que no le gustaba salir de su callejón porque había un montón de peligros, y reconocí la seguridad que da el estar en mi callejón, en mi casa, y lo mucho que anhelaba y necesitaba eso en esos momentos. Y siento que de una manera u otra, esa necesidad de estar seguros es una constante en nuestras vidas. Cuando estamos en momentos difíciles, cuando tenemos problemas, en esos momentos en que nos estamos cuestionando nuestra vida, qué estamos haciendo, a dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, cuando todo se convierte como una bola que a veces hasta nos cuesta mirarnos al espejo y apreciar lo que estamos viendo a nosotros mismos. Incluso tenemos esa necesidad, anhelamos poder sentirnos seguros, protegidos. Y es entonces cuando buscamos ese lugar. Y de eso es de lo que quiero hablarles, de ese lugar de paz, de seguridad, donde estamos tranquilos, donde estamos cubiertos, de nuestro lugar seguro. Y el título del sermón es Mi Callejón. Quiero que leamos juntos Lucas 15, porque esa necesidad de que hablábamos hace un momento, de la necesidad de estar seguros, es una necesidad del alma, que Jesús comprende, es una necesidad de la que Dios no es ajeno, y que ejemplifica hermosamente en la historia del Hijo Pródigo, que es la que leemos aquí en el capítulo 15 de Lucas. Y esta, por si no la conoces, no la quiero leer completa porque es un poquito larga, pero es una historia de 2 hijos y un padre, o más bien la historia de un padre con sus hijos, que si vemos de cerca comienza hablando del hijo que le pide al padre todo lo que le corresponde sin haber muerto aún. Está pidiendo su herencia teniendo a su padre vivo. Y eso es como decirle a tu padre, o que tu hijo te diga a ti, si eres padre o madre: lo único que importa es eso que tienes y es lo que quiero. Quiero todo lo que tienes, no me interesas tú. Y de esta manera es como muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios. Quiero todo lo que me puedes dar, pero no a ti. Y queda muy bien ejemplificado en este pasaje que leemos en Lucas 15 de la historia del Hijo Pródigo. Pedimos lo que Dios nos puede dar, queremos su milagro, queremos sus bendiciones, queremos su cuidado, sus regalos, y no buscamos de lo más grande que Dios nos puede dar, que es Él mismo.
Y lo increíble es que a pesar de que el hijo esté en esa actitud de deshonra, bastante ingrata, despreciando a su padre y todo el amor que le tiene y todo lo que le puede dar, y está buscando saciar su hambre lejos de casa y gasta su dinero en ver qué podía llegar a ser lejos del padre, el padre nunca deja de ser un padre generoso. El padre sigue dando y bendiciendo a su hijo, le da todo lo que tenía sin rehusarle nada, no se guarda una parte, no le entrega todo, se entrega por completo al hijo, pero el hijo se pierde el mayor regalo que era el corazón de su padre. Y es algo real, nos pasa en muchas ocasiones, porque como decía, es innato en nosotros esa búsqueda y tener esa necesidad de algo más, de querer algo más. Y eso en sí no es malo, está en nosotros. Necesitamos algo más continuamente, porque está en nuestro ADN. Hemos sido creados con esa necesidad vital de conectarnos con Dios. Es lo que, ese algo que buscamos es Dios. En Génesis 1 vemos que cuando la divinidad sopló su aliento de vida dentro de aquel trozo de barro, en el inicio lo que hizo fue poner dentro de él su espíritu y depositó una parte de él mismo en nosotros. Y al despegarnos de Dios, al alejarnos de él, ahora esa parte sigue anhelando desesperadamente volver con Dios, volver a su padre, volver a tener lo que tenía antiguamente. Pero eso, el problema no está en que tengamos hambre, en que necesitemos algo más, en el anhelo de trascender, de conseguir cosas, sino que cuando nuestra búsqueda de sentido y de estar plenos la dirigimos hacia cosas que no son Dios, como vamos a ver en esa historia, buscamos en el país lejano donde el Padre no es honrado, cuando desviamos el objeto de nuestro anhelo en tratar de sustituir a Dios con fama, con conseguir confort, comodidad, éxito humano o cualquier otra cosa que anhelemos, es entonces cuando la búsqueda se vuelve desesperante e infructuosa. Es cuando llega el pesar, cuando llega el desánimo, la depresión, la desesperación, la frustración. Como este joven que se fue lejos, probó todos los disfrutes, todos los antojos del éxito, gastó todo, probó de todo, no se privó de nada y quedó hambriento. De la misma manera nos puede pasar, nos pasa a nosotros. Nos quedamos nosotros cuando buscamos saciarnos en algo que no es Dios. Y si vemos, y quiero que leamos juntos, en Lucas 15:20, tenemos la historia de este padre con sus hijos. Dice, levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, eso es ya después de toda la historia que les acabo de contar, dice que el hijo se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Me llama mucho la atención desde aquí al principio porque no dice se fue a su casa, dice a su padre. Esto me confirma que su casa no era un edificio o un lugar, era su padre. El lugar de seguridad que él estaba buscando, lo que él estaba necesitando, no era su cama, no era su habitación, era su padre. E igualmente cuando tú y yo volvemos, no volvemos a una iglesia, aunque Dios se mueve en la iglesia y usa a la iglesia, vive en la iglesia, pero no volvemos a una institución, aunque Dios usa la institución. No volvemos a un servicio, aunque Dios se manifiesta en el servicio como lo hemos podido disfrutar esta noche. Pero nosotros volvemos a Dios, volvemos a Él, volvemos a nuestro Padre. Cuando nos acercamos a Dios como el hijo que fue a su Padre. Cuando aceptamos esto, muchas cosas dejan de ocupar nuestro corazón y lo importante, Dios toma su lugar y las cosas van cobrando sentido. Porque a veces creemos que cuando Dios nos ve acercarnos, siente juicio e ira hacia nuestras vidas. Pero vemos aquí que el corazón del Padre, por sus hijos dolidos, por esas personas rotas, por sus hijos con heridas que regresan a casa, no es ni de ira, ni de juicio, ni de reproche, sino de compasión. Y me encanta que cuando sigo leyendo y veo que el hijo todavía ni siquiera llegaba a la casa, el padre ya era consciente de que el hijo estaba yendo.
e incluso corre a buscarlo, no deja ni siquiera que él siga caminando, corre a recibirlo a mitad de camino. Esto me habla de la necesidad urgente que el padre tenía por reencontrarse con su hijo, de lo alerta que estaba cada momento velando, cuidando, asegurándose para ver cuándo el hijo volvía y no dejarlo en el camino. Y cuando llegamos aquí, vemos que está llegando a su casa, ya está en la casa con su padre. Y aquí hay tres verdades en esa historia en las que quiero hacer incidencia hoy acerca de la casa. Primero, si seguimos leyendo, decíamos, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Poned anillo en su mano y sandalias en sus pies. Si vieron, el hijo llega a su casa polvoriento, después de hacer todo un camino, después de haber estado viviendo con los cerdos, llega sucio con sus ropas rotas y un discurso que no le dejaba en muy buen lugar precisamente porque era un discurso de vergüenza. La escritura no lo dice como acabamos de leer, pero yo me atrevo a pensar que quizá cuando el joven volvía a su casa desde aquella ciudad lejana, de vuelta a su hogar, la cantidad de veces que se paró, que se lo pensó bien, dice, sí, mi padre, pensando a lo mejor en que el padre no podría aceptarlo, que iba a ser juzgado, se retrocedió quizá en algún momento, pero llegó hasta allí y siguió caminando arrepentido, avergonzado, venía humillado, incluso desde antes de empezar con su discurso, pero el padre no le deja hablar. Si vemos, el padre ni siquiera, quizás ni le está prestando atención mientras él está hablando allí con la cabeza gacha, murmurando porque no es capaz de hablar fuerte por la vergüenza, pero llorando entre lágrimas, tartamudeando quizás que no se le entiende, y el padre ni siquiera está pensando en que el hijo le falló, no está pensando en el dolor, en todo lo que perdió y desperdició. Él está feliz, dichoso, abrazando al hijo que tiene entre sus brazos por fin y haciendo fiesta, trayendo ropa nueva, vistiéndolo y poniendo anillo en su dedo. Él interrumpe todo discurso y llama a sus siervos para que la atiendan, porque el padre, lo cierto es que no está esperando a ver qué puedes hacer tú para que él te reciba. Él no busca un discurso, no quiere que llegues perfecto y limpio a casa. Él quiere tu corazón, Amén. Quiere que llegues allí, que Amén. Estés allí. No Amén. Sé qué discurso está queriendo interrumpir Dios en tu vida. Me encantaría que lo miraras, que pudiéramos mirarnos y ver cuál es la excusa o la vergüenza que estamos poniendo entre nosotros y Dios. Quizá estás pensando en la manera de acercarte a Él. Estás preguntándote qué tienes que cambiar para que Dios te reciba, qué necesitas mejorar, qué tienes que dejar de atrás. Amén. A lo mejor piensas incluso que no eres suficiente, que no te mereces ser amado, cuando Dios ya te está esperando. Cuando Dios está diciendo que no pasa nada, que no te tienes que preocupar por eso, que para Él eres lo más importante de su vida. Él está celebrando, incluso antes siquiera de que puedas acabar el discurso de disculpa, porque Él nos recibe como hijos. Él no está pendiente de lo que pasó. Él está viendo a su hijo porque eres su hijo. Dios nos dignifica, no nos expone. Lo primero que hace el padre es ordenar que traigan ropa nueva y le viste, porque casa es donde estás cubierto, es donde estás cubierto. El padre está pidiendo la mejor ropa y le devuelve la dignidad que sus búsquedas le quitaron. Él intentó, si recordamos la historia, él lo intentó, se hizo amigos que desaparecieron, tuvo éxito que desapareció, buscó hacerse alguien digno por su propia cuenta, pero la identidad del hijo, nuestra identidad, solo está completa en que somos el hijo amado del Padre. Y eso, para el Padre, se merece la mejor ropa. No necesita otra. No tienes que cambiarte tú. No tengo que cambiarme yo de ropa. El Padre va a cambiarme. El Padre me va a dignificar. El Padre va a cubrir mi suciedad, va a limpiar mi dolor, mi vergüenza y la va a cubrir con la mejor ropa que exista. Muchas veces creemos que acercarnos a Dios implica ser expuestos ante todos y cuesta.
Eso nos retiene. Creemos que la iglesia se trata del lugar donde nuestros errores van a resaltar, donde todo se va a magnificar, pero lo cierto es que no es así. Casa es donde somos cubiertos. Dios tiene la cultura de que cuando alguien llega a Él a buscarlo, lo cubre, lo protege, no lo expone. Lo cubre con la mejor ropa y le pone anillo en su dedo. El anillo en esa época representaba la figura de autoridad en su casa. Imagínense que era el hijo que se había ido y que había desperdiciado todos los bienes de su padre y él lo está poniendo como autoridad en la casa. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El Padre levanta nuestra cabeza y nos coloca en el lugar que nos corresponde como hijo, para que ahora nosotros podamos ser alguien de bendición para otros también en la casa. Eso es lo que hace el Padre, nos cubre, no nos expone. Y me llama la atención al final que también le pone sandalias en los pies, pone sandalias nuevas, dice la palabra. Y ese es un detalle que a veces pasamos por alto, porque le puso vestido, le puso anillo y sí puso sandalias. Vemos a un padre que se preocupa por todos los detalles. Y es un detalle súper cuidadoso. A mí me encanta porque en aquella época el mejor vestido era una túnica larga. Y esa túnica no iba a dejar ver que tenía el muchacho sandalias nuevas. Nadie se iba a enterar. Es algo que probablemente no hacía falta. Con lavarle los pies bastaba. Pero era algo que para el hijo era importante. Porque cuando el hijo estuviera en la fiesta, a cada paso sus pies le iban a recordar, papá es bueno conmigo. Y eso sería algo que solo él y el Padre conocerían. Porque Dios crea una nueva intimidad, crea una nueva relación cuando tú te acercas a Él, en la que no importa lo que pasó, Él está ahí contigo nuevamente por completo. Era algo que solo tú y Dios conocen, porque Dios en nuestro corazón hay cosas que restaura, hay cosas que ama, levanta, que solo tú y Él conocen. Solo tú y Él pueden saberlo, para que cada vez que des un paso, cada vez que lo recuerdes, puedas saber y tener la certeza de que el Padre es bueno contigo. Amén. Y te lo puedas decir, mi Padre es bueno conmigo, soy su hijo y soy amado. Porque eres el hijo del Padre y estás seguro. En segundo lugar, decíamos que la casa al principio, que casa es donde estamos cubiertos. Segundo punto es que casa es donde, no es donde se entretiene el que está cerca, sino donde se recibe al que está lejos. Seguimos leyendo en Lucas 15, mientras el padre está haciendo fiesta, en el versículo 25 dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Aquí hablamos de los que estamos ya en casa, de los que ya estamos al lado del Padre, disfrutando a papá y disfrutando de mi cama cómoda y del calor de mi hogar y de mi cena calentita todas las noches, porque había otro hijo. Siempre hablamos del hijo pródigo, pero había otro hijo, el que se quedó junto a su padre. Y también el que se molestó cuando vio la fiesta que habían hecho por la llegada del menor. Era el hijo que probablemente cuando llegaba cansado del trabajo se sentaba a la mesa y hablaba mal de su hermano. Hablaba de los malos caminos que había tomado. Era el hijo que en ese momento estaba rabioso y quejándose porque a él no le estaban haciendo la fiesta. Y duele, pero iglesia está hablando de ti y de mí aquí. Está hablando de los que ya estamos en la casa. Estamos hablando de nosotros, que a veces nos sentamos y no queremos entrar a la fiesta. Y el Padre deja la fiesta para salir por ti. Porque si vemos, el Padre sale de la fiesta en busca de su hijo. De la misma manera que salió a recibir al hijo que se perdió, el Padre sale a buscar el corazón del hijo que nunca se alejó geográficamente porque estaba en la casa, pero espiritualmente estaba muy lejos. Porque el hijo mayor estaba igual de lejos que el menor, igual. Estaba cerca, llegaba temprano, se iba tarde, cumplía con los deberes de la casa, hacía todo por un deber,
Probablemente seamos nosotros llegando puntual a la iglesia, siendo el último en irnos, cargando 20 sillas a la vez, haciendo 1000 actividades. Pero al igual que el Hijo, se nos fue el deleite de estar con el Padre. Y seguimos cumpliendo por deber. Pero en su corazón, este Hijo estaba lejos. Dice la palabra, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y mientras el menor no tuvo que decirle nada, solo llegó y lo restauró, porque el padre no tuvo que decir nada, solo le llevó y lo vistió. En esta ocasión el padre tiene que salir, tiene que ir en busca del hijo y rogarte a ti y a mí que entremos a la fiesta. Y le suplica y le dice, todo lo que tengo es tuyo. Y eso es una frase que es tan poderosa, porque si nos fijamos en la cultura de aquel momento, cuando un padre judío entregaba su herencia, se la daba a todos. El hijo menor la pidió, el hijo menor la recibió y el hijo mayor también. Aunque se quedó en la casa y aunque no la había pedido, la recibió también, porque la herencia se repartía a todos. El hijo menor se fue con su parte, el hijo mayor se quedó en la casa, pero también con su parte. Y cuando el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, está exponiendo la inmensidad de los derechos, de los bienes, de los regalos que tenía ese hijo mayor. No solo disfrutaba de la parte de la herencia que le correspondía, sino que seguía gozando de los privilegios de su padre. El padre le está diciendo, tú podías tener una fiesta cada día, yo hacía fiesta por ti cada día y tú no la disfrutabas. No tenías que esperar, ya tenías esa fiesta. Es más, si vemos aquí, el hijo mayor tenía la capacidad de crecer a la misma estatura de su padre y estar al lado del padre, acompañando al padre en su carga y celebrando sus fiestas. El hijo mayor tenía el poder de organizar él mismo la fiesta y celebrar. Si el padre está allí abrazando al hijo perdido, el hijo mayor está en la casa organizando, eligiendo el vestido, eligiendo el anillo y matando él mismo el becerro gordo. Ese es el trabajo, es la responsabilidad del hijo que se queda en la casa, porque la casa no solo la disfrutamos, también la construimos. Nos corresponde a nosotros embellecer la casa. Es lo que nos toca para ocupar nuestro lugar como hijos en la casa, porque no somos siervos en la casa, somos hijos. El Padre nos tiene allí porque somos sus hijos. No somos un criado más. No estamos a cargo de una cosa porque somos siervos. Somos hijos, herederos de nuestro Padre. Gloria a Dios. Así que esa también es nuestra responsabilidad. En casa, el que está en casa crece a medida que se dedica a recibir a los que están lejos. Amén. Ahí es cuando crecemos. En casa, en la iglesia, nuestra mejor oportunidad para crecer y avanzar hacia lo que Dios ha preparado para nosotros es formando parte de la celebración de la llegada de los nuevos. Es celebrando que llegaron los que estaban lejos. Dios no solo nos invita a su casa, sino que nos deja organizar la fiesta. Somos parte de la alegría, del gozo de Dios. Celebremos la fiesta de aquellos que aún no han llegado. Celebremos la fiesta de poder ser hijos que comparten la carga del corazón de Dios. Eso es un regalo. Eso es un privilegio. No somos siervos que no comparten con el amo, que no se sientan con el amo. Tú y yo podemos compartir el corazón de Dios y es nuestro regalo, nuestro derecho y nuestra responsabilidad. No solo disfrutamos, la construimos la casa, nos corresponde a nosotros, porque ahí disfrutamos también del corazón del Padre. Estamos cubiertos en casa, disfrutamos y construimos la casa juntos. Y por último, nuestra casa es una casa ambulante, no es un lugar físico. Siempre me sorprende cuando voy a Estados Unidos porque es algo natural que veo gente que vive en caravanas. Aquí existen las caravanas, las tiendas, pero es como para vacaciones, unos días, una semana, a lo mucho, un mes, si me toca vacaciones, pero no vivir que sea mi domicilio habitual. Y se me hace súper raro porque
vuelvo y repito, para mí una casa es un edificio, una estructura que no se mueve, que está allí siempre, que tengo mi dirección postal, pero las caravanas se pueden mover. Y cuando leo este pasaje, me di cuenta que nuestra casa no es un edificio del cual si te alejas tienes que volver a encontrar el camino. El que tienes que poner el GPS para poder encontrar por dónde llegar a la casa. Jesús dijo que su casa, que su reino, no se construye en lo visible, se construye en los corazones de hombres y mujeres. Y es por eso que es tan increíble que nosotros nos podamos sentir unidos aún en la distancia, porque realmente lo que nos une y nos identifica es una cosa, que Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Nuestra casa es que somos llamados hijos de nuestro Padre Amén. Celestial. Y ahí está nuestro lugar, ahí está nuestra identidad, en que hemos sido recibidos por Él y en nuestro corazón llevamos la casa. Vivimos en el corazón de Dios y en nosotros tenemos la casa. Estamos seguros independientemente de donde estamos, porque nuestra vida está escondida en Dios. Nuestro lugar seguro reside en el corazón del Padre. Esa es mi casa y es tu casa también y es la casa de todos. Es el lugar en el que todos podemos entrar. La casa se mueve, va por otros. Tú y yo tenemos la capacidad, por no decirte la obligación, de llevar la casa a donde otros no la tienen. Nuestra casa que rueda, que va por agua, nuestra casa que vuela, que hace lo que tenga que hacer para no detenerse e ir por quienes hoy no tienen esperanza, por aquellos que no tienen paz, que no pueden descansar, por aquellos que aún no tienen acceso a la casa. No estamos fijos en un lugar. La casa se mueve y está allí donde se la necesita. Amén. Y nosotros la llevamos. Amén. Cristo la trae a nosotros y nosotros la compartimos. Guiamos al perdido a la casa. Guiamos al desamparado a casa y lo cubrimos y lo vestimos. Ese es nuestro lugar. Esa es nuestra casa. El lugar donde somos cubiertos. El lugar que construimos y disfrutamos juntos y el lugar que va para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. En la Segunda Guerra Mundial hubo un suceso que lo pueden buscar si quieren leerlo con toda su plenitud, porque es muy bonito, la verdad, es una parte de la historia muy bonita. Sucede en Dunkerque, en una playa de la costa francesa. Allí quedaron 300.000 soldados aproximadamente de las fuerzas aliadas, arrinconados por las fuerzas nazis, y cada vez los iban estrechando más. Estaba casi sin esperanza y no había forma de que ellos salieran por su propia fuerza. Inglaterra envía a toda su fuerza naviera en una misión de rescate que no fue suficiente, ni siquiera toda la flota inglesa podía recoger a la cantidad de humanidad que había en esa playa, que eran unos 16 kilómetros de playa, y estaban totalmente expuestos a los bombarderos nazis. O sea, cada vez que pasaba un avión, allí era ni corras porque no hay donde esconderse. Y en un intento desesperado, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, hace un llamado a la sociedad civil inglesa y hace un mensaje más o menos diciendo que si tienes un barco, un velero de vacaciones, un barco de pesca, si tienes cualquier barcaza empolvada que fuera de tu abuelo, de que fuera no importa, algo que flotara, que usaran el barco que tuvieran, que encontraran y fueran todos a rescatar. Y usa la frase, vamos a rescatar a los hijos de nuestra nación. Y ahí nace lo que se conoció como la Armada Mosquito, porque eran 800 barquitos chiquititos, veleros privados, que se hicieron a la mar en busca de esos soldados que estaban tirados en la playa de Dunkerque. Y hace unos años se hizo una película que se llamaba así, Dunkerque, y es sobre esta parte de la historia. Y una de las escenas finales me gustó muchísimo, porque la cámara está enfocando al comandante Bolton, que era el que estaba ahí de la Fuerza Armada inglesa, mientras observa el horizonte preocupado porque no hay esperanza, y de repente su cara comienza a cambiar y uno de los soldados que está con él se acerca y le pregunta que qué es lo que ve. Y en ese momento se enfoca al horizonte y se ven como pequeñas sombritas, unas manchas, ni siquiera tú ves mucho en la película,
pero apenas unas manchitas, pero el comandante sonríe y dice una palabra sencilla, pero llena de esperanza. Casa. Está viendo su casa. Para el comandante, ver esos pequeños barquitos que estaban llegando hasta ellos significaba que estaban a salvo, que habían vuelto a su lugar seguro y seguían tirados en esa playa, seguían siendo bombardeados, pero él veía esperanza. Estaban a kilómetros de distancia de su casa física, pero él ya estaba seguro. Había visto una esperanza. Y Cristo trajo el reino hasta nosotros. Jesucristo vino para traer la casa a nosotros. Él dijo que el reino de los cielos había acercado, el reino en la tierra. Tenemos la casa aquí con nosotros. No tenemos que caminar largas distancias. No tenemos que esforzarnos. No necesitas tener un discurso. No tienes que buscar ni probar en distintos lugares a ver qué te satisface. Y ni siquiera tienes que ser perfecto. Cristo ya está ahí. Nuestra casa es que somos llamados hijos de nuestro Padre Celestial. Hemos sido recibidos, amados, y en nuestro corazón hay paz, hay descanso. Cristo ha hecho de su casa nuestro corazón y de su corazón nuestra casa. En su corazón hallamos nuestro escondite, nuestro lugar seguro. Y es una casa en la que cabe todo el mundo. Independientemente de quién seas tú, lo que hayas hecho, cuál sea tu problema, qué es lo que no has hecho, lo que te hayan hecho a ti, lo que hayas sufrido, hay un lugar para todo el mundo en la casa del Padre. Es tu lugar seguro. Y nosotros, iglesia, que somos la familia de la casa, no podemos solamente disfrutar de la casa. Iglesia, seamos el hijo que celebra al perdido que regresa. Seamos esa casa donde cubrimos las vergüenzas del que viene cubierto de polvo. Seamos esa casa que corre en busca del que está lejos. Debemos ser animados, inspirados, equipados y seguir haciendo de esta familia un barco que va por quienes no tienen esperanza en el día de hoy. Hagamos de nosotros una casa que siempre tiene las puertas abiertas para hacer banquete tras banquete, que celebre día a día, que cada fin de semana sea una fiesta, un gozo, una alegría, para que aquellos que no tienen esperanza encuentren su esperanza en Jesús, porque Cristo es nuestra esperanza, es su esperanza, es la esperanza del mundo. Cristo es el lugar secreto donde estás a salvo. Es mi callejón, es mi casa y también la tuya. Y si todavía no es la tuya, puede serlo, porque no necesitas más, solo a Cristo. Esa es tu casa. Disfrútala. Que el Señor te bendiga.